¿Puede un ser inocente cambiar la vida de una persona cuyo corazón se ha cerrado al mundo desde hace mucho tiempo? Esta es la historia de cómo un amigo de cuatro patas logró derretir el hielo de la desconfianza y devolver a la vida a un alma que había olvidado lo que es la alegría y la fe. En un pequeño pueblo del sur, donde el sol brilla casi todos los días y las calles huelen a jazmín y a tortillas recién horneadas, vivía el viejo carpintero don Miguel García. Sus manos arrugadas, que alguna vez crearon los muebles más hermosos de la comarca, rara vez tocaban las herramientas ahora. Sus ojos, que antes brillaban con bondad e interés por la vida, se habían apagado y miraban principalmente hacia el suelo. Pocos vecinos recordaban al don Miguel alegre, que solía ofrecer dulces a los niños y ayudar a reparar todo, desde puertas chirriantes hasta corazones rotos. La nueva generación de habitantes lo conocía simplemente como el viejo, el anciano que vive en la casa azul al borde del pueblo y casi no habla con nadie. Así vivió, día tras día, mes tras mes, año tras año, encerrado en un capullo de su dolor y decepción. ¿Qué transforma un corazón abierto en una fortaleza de altas murallas? ¿Qué lleva a alguien que alguna vez amó la vida a aislarse de ella? Para don Miguel no fue una gran tragedia, sino una serie de pérdidas y traiciones, la última de las cuales lo despojó no solo de su dinero, sino también de su fe en las personas. A menudo hablaba a las figuritas de madera que a veces esculpía en largas noches. La madera nunca traiciona, no promete lo que no puede cumplir. Pero el destino tiene sus planes incluso para aquellos que creen que han terminado su camino en la vida. A veces, las lecciones de confianza nos llegan de los maestros más inesperados. Y para don Miguel, ese maestro iba a ser un perro común de la calle, con unos ojos extraordinariamente expresivos y un carácter indomable. Un perro que apareció en su vida no por casualidad, sino como si fuese parte de un designio superior, para recordarle que incluso las heridas más profundas pueden sanar, y las murallas más altas pueden caer. Nadie sabía que este encuentro cambiaría no solo la vida de un viejo solitario, sino también la de muchas personas a su alrededor, convirtiéndose en un recordatorio de que la lealtad, el amor y la confianza pueden superar cualquier tormenta. Hace 72 años, en la familia de un talentoso carpintero y su esposa costurera, nació un niño al que llamaron Miguel. Desde temprana edad, mostró interés en el trabajo de su padre, observando durante horas cómo las tablas ásperas se transformaban en elegantes piezas de mobiliario. Cuando cumplió 12 años, su padre le regaló su primer juego de herramientas, y desde entonces, la madera se convirtió en su pasión y vocación. A los 23 años, Miguel se casó con la bella Consuelo, una joven con una voz que recordaba al tintineo de campanillas de plata, y una sonrisa capaz de iluminar el día más oscuro. Juntos abrieron un pequeño taller, que pronto adquirió notoriedad. Los muebles García eran conocidos no solo en su pueblo, sino también en las localidades vecinas. Incluso el alcalde y el sacerdote encargaban mesas y sillas a don Miguel, y sus cajas talladas eran consideradas el mejor regalo de bodas. 40 años felices pasaron como un solo día. Dios no les dio hijos, pero llenó su vida con otras alegrías. El trabajo que ambos amaban, amigos con los que compartían tanto la tristeza como la felicidad, y entre ellos mismos. Cada noche se sentaban en la veranda, bebían chocolate caliente y hablaban sobre el día que había pasado. Consuelo tenía una habilidad especial para ver la belleza en las cosas cotidianas, y le enseñó esto a su esposo. Pero la felicidad no es eterna. Consuelo enfermó de repente y se fue rápidamente. En 3 meses la enfermedad se la llevó, dejando a don Miguel solo en una casa que de pronto se volvió demasiado grande y vacía. Él manejó esta pérdida como pudo. Se sumergió en el trabajo, casi sin permitirse descansar. Continuó haciendo muebles, que se volvían cada vez más delicados, aunque en ellos aparecieron notas de tristeza, perceptibles para los ojos sensibles. Y luego ocurrió aquello que definitivamente quebró la fe de don Miguel en las personas. Ramón Ortega, su socio comercial durante los últimos 5 años, alguien que él consideraba un amigo, desapareció llevándose todos los ahorros de su empresa conjunta. No fue solo una traición, fue la destrucción de todo lo que don Miguel había construido durante décadas.
Tuvo que vender su gran taller, saldar deudas y mudarse a una pequeña casa azul en las afueras, donde apenas cabía el mínimo conjunto de herramientas. Desde entonces, don Miguel se encerró en sí mismo. Dejó de ir a la iglesia, aunque antes no se perdía ningún servicio dominical. Amablemente, pero con firmeza, rechazaba las invitaciones a celebraciones familiares de sus vecinos. Sus únicos interlocutores se convirtieron en las figuritas de madera que tallaba en largas noches, testigos silenciosos de su soledad. Ese día, el cielo sobre el pueblo se cubrió de pesadas nubes plomizas, como si la naturaleza decidiera reflejar el estado del alma de don Miguel. La lluvia comenzó por la mañana, no torrencial, pero insistente, empapando hasta los huesos con su fría llovizna. Generalmente, en este tipo de clima, el anciano no salía de casa, pero se le habían acabado las provisiones, y decidió ir a la tienda del señor Díaz. Poniéndose un viejo abrigo y ajustándose el sombrero sobre los ojos, don Miguel caminó lentamente por el camino embarrado, apoyándose en su bastón. Su rodilla, dañada desde su juventud, le dolía especialmente en este clima. Comprando lo más necesario, pan, frijoles, un poco de queso y café, se dirigió de regreso, deseando llegar pronto al calor de su hogar. Don Miguel caminaba, mirando al suelo, tratando de no resbalarse en el camino mojado, cuando escuchó esto, un suave y casi indistinguible quejido que venía de algún lugar a su lado. Su primer impulso fue pasar de largo. Hay muchas perras callejeras en el pueblo, no se puede salvar a todas, pero algo le hizo detenerse y escuchar. El sonido provenía de una zanja junto al camino, medio llena de agua de lluvia. Don Miguel se acercó con reticencia y vio al perro. Flaco, con el pelaje sucio y enredado, donde se adivinaba un color anaranjado. Una de las patas delanteras del animal estaba claramente herida, y en sus ojos se leía tanto dolor como esperanza, haciendo que el anciano se sobresaltara involuntariamente. «¡Vete! ¡Encuentra a alguien más!», gruñó don Miguel, tratando de sonar severo. Pero en lugar de obedecer y apartarse, el perro intentó levantarse, resbaló y cayó nuevamente en el agua sucia, emitiendo un sonido lastimero. Don Miguel miró al cielo, como si buscara una respuesta allí. Las gotas de lluvia caían sobre su rostro arrugado, mezclándose con lágrimas no deseadas, las primeras en muchos años. «Viejo tonto», murmuró, sin saber a quién se dirigía, a sí mismo o al perro. Luego, soltando un suspiro y refunfuñando, se inclinó y levantó al animal con cuidado. El perro era ligero, tanto que se podían sentir todas sus costillas a través del pelaje mojado. No se resistió, solo se acurrucó contra el pecho del hombre, como si entendiera que esa era su única oportunidad. «Solo por una noche», dijo severamente don Miguel, aunque nadie le escuchaba, excepto el perro. «Mañana te encontraremos un nuevo hogar. Ya tengo suficientes problemas». Pero algo en su interior le decía que este encuentro no era casualidad y que su vida nunca volvería a ser la misma. En casa, don Miguel primero se ocupó de su inesperado huésped. Encontró en el viejo trastero una caja de trapos que improvisó como cama. Luego calentó un poco de leche y la vertió en un tazón agrietado. El perro lo miraba con atención, sin intentar levantarse, pero tampoco mostrando miedo. «Primero comes, luego atenderemos tu pata», dijo don Miguel, llevando el tazón hacia el hocico del animal. El perro bebía con avidez, pero con cuidado, sin derramar una gota. Eso sorprendió al anciano. Los perros callejeros suelen comportarse de otra manera. Cuando terminó con la leche, don Miguel examinó con cuidado la pata herida. Afortunadamente, el hueso estaba intacto. Solo había una herida profunda que requería limpieza y vendaje. El anciano sacó de un armario un botiquín maltrecho que había quedado desde los tiempos de Consuelo, quien siempre insistía en que hubiera medicamentos en casa, por si acaso. «Ahora dolerá un poco», advirtió al perro, comenzando a cuidar la herida. El animal se sobresaltó, pero no intentó morder. Solo miraba a don Miguel con tal confianza que le hizo sentir el corazón apretado. Al terminar de vendar la herida, el anciano alimentó al perro con las sobras de su comida, un poco de frijoles y un trozo de pan. Luego, aún asegurándose de que esto era solo por una noche,
se acomodó en su viejo sillón con una figurita de madera inconclusa. El perro, a pesar de las expectativas, no se durmió de inmediato, sino que siguió observando los movimientos de las manos del hombre con evidente interés. La mañana trajo una sorpresa. Al despertar, don Miguel descubrió que las astillas esparcidas por el suelo, que normalmente barría una vez a la semana, habían sido recogidas en un montoncito ordenado junto a la puerta. Y sobre la mesa, junto a sus herramientas, había algo que hizo que su corazón se detuviera. Una fotografía de Consuelo, que había guardado en el cajón de la cómoda hace muchos años, incapaz de mirarla. El perro estaba sentado junto a la mesa, con la cabeza ligeramente inclinada, como preguntando: ¿Qué pasa? ¿Cómo tú? ¿De dónde? Don Miguel no podía encontrar las palabras. Tomó la fotografía con manos temblorosas. De la imagen amarillenta por el tiempo, le sonreía Consuelo, tal como él la recordaba en los mejores años de su vida. Con una leve sonrisa y ojos llenos de amor, el perro se acercó y puso su cabeza en las rodillas de don Miguel. Y entonces, algo se rompió dentro del anciano. El muro que había construido tan cuidadosa y deliberadamente alrededor de su corazón. Por primera vez en muchos años, se permitió llorar de verdad, no con una única lágrima, sino con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Y el perro simplemente estaba allí, sin intentar consolar, pero haciendo saber que el anciano no estaba solo. Cuando las lágrimas se agotaron, don Miguel se secó los ojos y miró al animal con un nuevo sentimiento. Pablo, dijo, sin saber por qué había elegido ese nombre. Te llamarán Pablo, y parece que te quedarás aquí, no solo por una noche. Con la llegada de Pablo, la vida de don Miguel comenzó a cambiar, primero imperceptiblemente, luego de manera más evidente. Las mañanas ahora empezaban no con profundos suspiros y dolor en las articulaciones, sino con un hocico húmedo empujando su palma y una cola que movía alegremente. Establecieron sus rituales. Después del desayuno, una caminata tranquila por los alrededores, durante la cual don Miguel, sin darse cuenta, comenzó a saludar a sus vecinos. Al mediodía, trabajo en el pequeño taller detrás de la casa, donde Pablo se recostaba en una esquina, observando atentamente los movimientos de las manos de su dueño. Por la noche, cena a la luz de una vieja lámpara, después de la cual don Miguel comenzó a leer en voz alta libros que habían estado cubiertos de polvo en las estanterías. El trabajo también cambió. En lugar de las figurillas abstractas que el anciano esculpía antes, comenzó a crear perros, de diferentes razas y tamaños, pero todos con la misma expresión en los ojos que tenía Pablo. Una de estas figurillas fue notada por la señora López cuando llevó galletas caseras a su vecino, que por primera vez en muchos años había aceptado una visita. Don Miguel, esto es verdadero arte. Mi nieto vendrá pronto de la capital. Le encantaría tener un perro así, dijo ella, contemplando la estatuilla de madera. Así, sin esperarlo, don Miguel comenzó nuevamente a hacer lo que una vez amaba más: crear belleza con sus propias manos para los demás. Y cada vez que recibía un nuevo pedido o simplemente una amable sonrisa de un vecino, miraba agradecido a Pablo, su silencioso maestro de vida. Su feliz vida juntos continuó casi un año, hasta que un día, Pablo desapareció. Por la mañana, como de costumbre, salieron a pasear. Pero el perro de repente se puso alerta, al escuchar un sonido, y salió corriendo con una fuerza inesperada. La correa se le escapó de las manos de don Miguel, y Pablo se perdió tras una esquina. El anciano lo llamó, recorrió todas las calles vecinas, pero el perro parecía haber desaparecido en el aire. Don Miguel regresó a casa con el corazón pesado, esperando que Pablo encontrara el camino de regreso. Pero el día se convirtió en tarde, la tarde en noche, y el perro no regresaba. A la mañana siguiente, el anciano salió nuevamente a buscarlo, esta vez recorriendo toda la ciudad. ¿Han visto a mi perro?, preguntaba a cada transeúnte. De tamaño mediano, atigrado, con una mancha blanca en el pecho y una cicatriz en la pata delantera. Para su sorpresa, la gente no lo ignoraba, sino que sinceramente intentaban ayudar. El señor Díaz de la tienda de comestibles incluso colgó un anuncio en su puerta. Los niños del vecindario organizaron un grupo de búsqueda. El viejo sacerdote Padre José, con quien don Miguel no había hablado en muchos años,
Vino a su casa para expresarle su apoyo. God ve tu amor, Miguel, y no te abandonará en la adversidad, dijo el sacerdote, poniendo una mano en el hombro del viejo carpintero. Pasaron 3 días y 3 noches, en los que don Miguel casi no durmió, saliendo al patio ante cada ruido. Oró por primera vez en muchos años, de manera torpe, confusa, pero desde el fondo de su corazón. Señor, devuélvemelo. Apenas he comenzado a aprender a vivir de nuevo. En el cuarto día, cuando la esperanza casi se había apagado, alguien golpeó la puerta. En el umbral estaba un joven que don Miguel nunca había visto antes, alto, con buenos ojos y un rostro cansado. Y junto a él, cojeando más de lo habitual, pero con la misma mirada leal, estaba Pablo. «Buenos días, señor», dijo el joven. «Me llamo Javier Ramírez. Encontré a su perro en un pueblo cercano, a 20 kilómetros de aquí. Estaba herido. Parece que un coche lo atropelló mientras perseguía a alguien. Lo llevé al veterinario». Don Miguel no pudo pronunciar ni una palabra. Simplemente se arrodilló y abrazó a Pablo, que a pesar del evidente dolor, ladraba alegremente y lamía el rostro de su dueño. «Entren, por favor», finalmente dijo el anciano, mientras se levantaba y se limpiaba los ojos. «Al menos una taza de café, señor Ramírez. Me has devuelto más que un simple perro». Mientras tomaban café, Javier contó que trabajaba como camionero y había visto al perro herido a un lado de la carretera. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Cuando el veterinario terminó con él, Pablo seguía intentando escapar. Y cuando decidí dejarlo libre, me llevó directamente a tu casa. 20 kilómetros por un camino desconocido. Esa noche, mientras Pablo dormía a sus pies, don Miguel pensaba en los caminos maravillosos del Señor. Recordó las palabras del sacerdote y se dio cuenta de que, tal vez Dios nunca lo había dejado. Simplemente estaba esperando el momento en que él estuviera nuevamente listo para aceptar su ayuda y amor. El siguiente domingo, los habitantes del pueblo se sorprendieron al ver a don Miguel García, apoyándose en su bastón, subiendo lentamente los escalones de la iglesia. Y a su lado, con la cabeza erguida, iba Pablo, un vivo ejemplo de lealtad que no conoce barreras. La historia de don Miguel y Pablo no terminó con su reencuentro. Solo comenzó a florecer con nuevos colores. El viejo carpintero, que alguna vez cerró su corazón al mundo, ahora lo abría, como se abren las ventanas en primavera, dejando entrar aire fresco y luz solar. Javier Ramírez se convirtió en un visitante frecuente de la Casa Azul. Resultó que el joven había soñado desde la infancia con aprender a trabajar la madera, y don Miguel con gusto lo tomó como su aprendiz. A menudo se les podía ver en el pequeño taller, inclinados sobre un trozo de madera, que se convertía en una obra de arte, mientras Pablo dormía en su esquina, abriendo de vez en cuando un ojo para asegurarse de que todo estaba bien. Las figuritas de madera de don Miguel se hicieron conocidas más allá de su pueblo. Comenzó a recibir pedidos de la capital e incluso del extranjero. Pero lo más importante, a su hogar volvió la vida. Los domingos, después de la iglesia, a menudo invitaba a sus vecinos a almuerzos que ahora preparaba con gusto, recordando las recetas de Consuelo. Un día, el padre José le preguntó a don Miguel qué sentía ahora que la vida había cambiado tanto. «Me di cuenta, padre, de que nuestras cicatrices no están para que las olvidemos», respondió el anciano, mientras acariciaba la cabeza de Pablo, que ahora tenía su propia cicatriz, un recuerdo de aquel camino. Nos recuerdan no el dolor, sino que lo hemos superado, y que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Esta es una historia sobre que la lealtad no es solo estar al lado en los buenos momentos, sino encontrar el camino a casa a través de cualquier tormenta. Y de cómo, a veces, para volver a aprender a confiar, necesitamos un maestro de 4 patas y un corazón que no conoce la traición. Gracias por ver esta historia de don Miguel y su fiel amigo Pablo. Si esta narración sobre cómo un simple perro pudo derretir el corazón de un hombre solitario y devolverlo a la vida te ha conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias inspiradoras sobre los simples valores humanos, la lealtad y el amor, que ayudan a superar cualquier tormenta de la vida. Deja tus comentarios y comparte el video con tus amigos para que más personas conozcan esta conmovedora historia. Hasta la próxima.